Luces extrañas en la carretera. Era una noche sin luna cuando Javier, un camionero experimentado, emprendió la ruta para una entrega nocturna en el interior. Estaba acostumbrado a conducir largas horas, pero esa noche tenía un aire diferente. El silencio de la carretera desierta parecía más profundo y una sensación de inquietud comenzaba a apoderarse de él. Las luces del camión iluminaban la pista frente a él, pero la oscuridad que lo rodeaba parecía devorar todo mientras conducía. Javier notó una luz tenue parpadeando a lo lejos, en medio de los árboles. Al principio pensó que podría ser algún tipo de señal o incluso una casa, pero a medida que se acercaba, la luz parecía más extraña. No era constante, parpadeaba en intervalos irregulares, como si intentara comunicarse. La curiosidad se apoderó de él, a pesar de saber que debería ignorarlo y seguir su camino. Decidió acercarse. Al detener su camión a un lado de la carretera, Javier salió y se adentró en el bosque, guiado por el brillo inquietante. La temperatura descendió drásticamente y el aire se volvió denso, como si estuviera siendo absorbido por la oscuridad. Con cada paso que daba, la luz parecía alejarse un poco, desafiándolo a seguirla. Se sintió como un niño atraído por un faro en la tormenta. Finalmente llegó a un claro donde la luz se intensificó. Allí encontró una serie de velas encendidas, dispuestas en un círculo, rodeadas de extrañas figuras talladas en la tierra. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo un grupo de velas. Había algo profundamente perturbador en ese lugar. Las figuras parecían representar rostros distorsionados, como si estuvieran atrapados en una mueca de terror, mientras observaba. La luz comenzó a parpadear más rápido y Javier sintió una presencia a su alrededor. Se volvió y vio sombras moviéndose entre los árboles. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Quiénes eran? ¿Qué estaban haciendo allí? Sin pensarlo dos veces, retrocedió. Pero antes de que pudiera llegar a su camión, un grito desgarrador resonó en la oscuridad, seguido de un susurro apenas audible que decía su nombre. Javier se congeló. El miedo lo invadió y un instinto primario le dijo que corría peligro. En ese instante comprendió que no estaba solo. Las sombras comenzaron a acercarse, y él se dio cuenta de que debía escapar. Corrió hacia su camión, sintiendo que las sombras lo seguían cada vez más cerca. Al llegar a la puerta del camión, se lanzó dentro y cerró la puerta de un golpe. Tratando de recuperar el aliento, encendió el motor. Con manos temblorosas, puso el camión en marcha. Mientras se alejaba del claro, miró por el retrovisor y vio las luces parpadeantes desvanecerse en la distancia, pero esa no era la única cosa que lo preocupaba. Los ecos de los gritos y los susurros seguían resonando en su mente. ¿Qué había sido aquello? ¿Por qué lo habían llamado? Conducir por la carretera en la oscuridad nunca había sido tan aterrador. Javier sabía que no podría dormir esa noche, con cada kilómetro que pasaba. Su mente corría a 1000 por hora, preguntándose si todo había sido una alucinación o si realmente había algo maligno acechando en el bosque. Decidió que nunca más volvería a conducir por esa carretera de noche, temiendo que las luces extrañas lo atraigan nuevamente. Esta vez con un destino mucho más oscuro. 2. El pasajero silencioso. Era una noche fría y oscura cuando Antonio, un camionero de larga distancia, comenzó su ruta desde la ciudad hacia un pequeño pueblo en las montañas. Había estado en la carretera durante años y se consideraba un experto en manejar largas distancias, pero esa noche algo se sentía diferente. La soledad de la carretera lo envolvía, y el silencio era casi opresivo. Mientras conducía, sus pensamientos vagaban entre recuerdos y preocupaciones sobre el futuro. Al pasar por un desvío, notó a un hombre parado al borde de la carretera. Su ropa estaba desgastada y parecía perdido. Antonio dudó por un instante, pero la preocupación por la seguridad del hombre lo llevó a detenerse. El desconocido se acercó lentamente, con una expresión de agradecimiento en su rostro. Gracias por detenerte, dijo el hombre con una voz suave. Estoy tratando de llegar a mi casa, pero mi auto se descompuso.
¿Podrías darme un aventón? Antonio miró al hombre detenidamente. Había algo inquietante en su mirada, pero la amabilidad en su voz lo convenció de que no había peligro. Sin más reparos, le permitió subir al camión. El pasajero se sentó en el asiento del copiloto y, tras unas breves palabras de agradecimiento, quedó en silencio mientras conducían. La oscuridad de la carretera se intensificaba y Antonio encendió la radio para ahuyentar la tensión. La música sonaba baja, pero aún así, el silencio entre ellos era palpable. De vez en cuando, el hombre miraba por la ventana, como si estuviera perdido en sus pensamientos, lo que empezó a incomodar a Antonio después de un rato. Antonio decidió romper el hielo. ¿De dónde eres?, preguntó, intentando ser amable. El hombre respondió con una voz fría, de un pueblo cercano. Pero no tengo mucho tiempo. Antonio se sintió extraño al escuchar eso. La forma en que el pasajero dijo «no tengo mucho tiempo» sonó casi ominosa. Sin embargo, decidió no pensar demasiado en ello y siguió conduciendo. La carretera se volvía más estrecha y sinuosa, rodeada de árboles que parecían cerrarse sobre ellos. La atmósfera se tornó tensa. Y el silencio era cada vez más incómodo. De repente, el hombre se giró hacia Antonio, su mirada fija y penetrante. ¿Alguna vez has sentido que hay algo acechándote en la oscuridad?, preguntó, su voz casi un susurro. Antonio frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. No realmente, respondió, tratando de mantener la calma. Yo sí. Siempre. El hombre sonrió de una manera inquietante que hizo que Antonio se sintiera aún más incómodo. A medida que avanzaban, la carretera se volvía cada vez más oscura, y Antonio sintió que algo no estaba bien. Miró por el espejo retrovisor, esperando ver otros coches, pero solo había vacío. La tensión en el aire se hacía palpable y la sensación de que estaban siendo observados creció. Finalmente, decidió que era hora de terminar la conversación. ¿Te gustaría que te dejara en el próximo pueblo?, sugirió, intentando sonar casual. El hombre lo miró fijamente. Por un momento, Antonio sintió que su corazón se detenía. La expresión en su rostro había cambiado. Y la sonrisa que antes tenía se convirtió en una mueca inquietante. No puedo dejar este viaje, dijo el hombre, su voz sonando más amenazante. Necesito llegar a donde voy. Antonio aceleró instintivamente, sintiendo que el aire se volvía más pesado. A cada segundo, la presión en el camión aumentaba. Y el miedo comenzó a apoderarse de él. Sin saber qué hacer, miró a su pasajero, quien ahora parecía más una sombra que un ser humano. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, su voz temblando. No tienes que preocuparte. Solo confía en mí, respondió el hombre, mientras el camión comenzaba a temblar como si algo estuviera luchando por salir. El miedo se apoderó de Antonio. Sin pensarlo dos veces, giró el volante y se detuvo en el arcén. Saltó del camión y comenzó a correr hacia el bosque cercano. Detrás de él, escuchó una risa fría y resonante que lo perseguía, como si el mismo aire estuviera burlándose de su desesperación. Mientras corría, sabía que lo que había dejado atrás no era humano. La oscuridad lo rodeaba y el eco de la risa resonaba en sus oídos. Antonio no se detuvo hasta que se encontró a salvo en una pequeña cabaña, donde se desplomó en el suelo temblando. Nunca volvió a mirar atrás y la imagen del pasajero silencioso perseguiría sus sueños para siempre. 3. El abandonado posto de gasolina. Era una noche oscura y tormentosa cuando Lucas, un joven camionero, sintió que su estómago rugía de hambre. Había estado en la carretera durante horas y sabía que no podía seguir conduciendo sin hacer una parada. Mientras miraba por la ventana, notó un antiguo puesto de gasolina a lo lejos, iluminado tenuemente por un par de luces parpadeantes. Aunque parecía abandonado, no tenía otra opción que detenerse allí. Al acercarse, Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. La estructura del puesto era descuidada, con ventanas sucias y una puerta que parecía a punto de caerse. A pesar de su instinto que le decía que se alejara, la necesidad de comida y bebida lo impulsó a salir del camión y entrar.
Al abrir la puerta, un chirrido desgastado resonó en el aire. El interior estaba envuelto en sombras, con estantes vacíos y una atmósfera de abandono. Lucas encendió la linterna de su teléfono y comenzó a explorar, esperando encontrar algo comestible. A medida que avanzaba, notó que el lugar tenía un olor extraño, una mezcla de moho y algo que no podía identificar. En la parte trasera del posto, vio una pequeña habitación con una nevera. Al abrirla, se encontró con que estaba completamente vacía, como si alguien hubiera despojado el lugar de cualquier rastro de vida. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, un ruido resonó en el área principal. Lucas se congeló, su corazón latiendo con fuerza. ¿Había alguien más en el posto? Con cautela, se acercó a la entrada. Desde la oscuridad, escuchó murmullos y risas suaves pero inconfundiblemente perturbadoras. Lucas intentó convencerse de que era solo su imaginación, pero la inquietud comenzó a apoderarse de él. Decidió que era hora de salir de allí. Sin embargo, al dar la vuelta, se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada. «¿Hola?», llamó. Sintiendo que su voz temblaba, «¿Hay alguien ahí?». No recibió respuesta, solo el eco de su propia voz. Sintió en su piel que no estaba solo. Desesperado, se acercó a la ventana, pero las persianas estaban cubiertas de polvo y suciedad. A través de una rendija, pudo ver sombras moviéndose. Era como si algo lo estuviera observando, acechando en la oscuridad. Luego, escuchó un golpe fuerte en la parte de atrás del edificio. Lucas sintió que el pánico se apoderaba de él. Sin pensarlo, corrió hacia la puerta trasera, solo para encontrarla igualmente cerrada. El sonido se volvió más fuerte, como si algo estuviera golpeando la pared, acercándose cada vez más, con el corazón en la garganta. Decidió que no podía quedarse ahí. Comenzó a buscar otra salida. Mientras exploraba, notó una puerta lateral que parecía haber sido olvidada. Al abrirla, se encontró con un oscuro pasillo que conducía a un área de almacenamiento. Sin dudar, se adentró en la penumbra. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso y el olor más intenso. Las sombras parecían moverse a su alrededor. Lucas se sintió observado, como si los objetos perdidos en el tiempo estuvieran cobrándose vida. Intentó recordar el camino de regreso, pero la oscuridad lo envolvió. De repente, escuchó el sonido de risas nuevamente, esta vez más cerca. Una figura apareció ante él, su rostro distorsionado y cubierto de sombras. Lucas sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La figura extendió una mano hacia él y en ese instante, la adrenalina lo llevó a actuar. Retrocedió y salió corriendo por el pasillo con la figura persiguiéndolo. Al llegar a la puerta de salida, Lucas la empujó con todas sus fuerzas y salió al aire libre, sin mirar atrás. Corrió hacia su camión con la respiración agitada y el corazón latiendo desbocado. Se subió al vehículo, encendió el motor y se alejó del posto de gasolina a toda velocidad. Mientras conducía, la imagen de la figura distorsionada se quedó grabada en su mente. Nunca había sentido tanto miedo. Al mirar por el espejo retrovisor, vio que el posto de gasolina se desvanecía en la distancia, pero la sensación de ser observado no desapareció. Esa noche, Lucas aprendió que algunas paradas en la carretera deben ser evitadas a toda costa. 4. El camino del desaparición. Era una noche tranquila en la carretera, y Martín, un camionero veterano, estaba a punto de finalizar su ruta hacia un pequeño pueblo perdido en las montañas. Había viajado por esta ruta muchas veces, pero esa noche había algo en el aire que le parecía extraño. La niebla comenzaba a cubrir la carretera, y las luces del camión apenas podían atravesarla. Mientras conducía, notó que la carretera se volvía cada vez más estrecha y sinuosa. Las sombras de los árboles parecían alargarse como si estuvieran intentando atraparlo. A medida que avanzaba, comenzó a ver ropa tirada en el borde de la carretera, una camiseta desgastada, un zapato de niño, un vestido arrugado. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que no era normal encontrar ropa en medio de la nada. Martín se detuvo y salió del camión, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda.
Se acercó a la ropa y, al inspeccionarla, se dio cuenta de que parecían pertenecer a niños. La inquietud comenzó a apoderarse de él. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de vida. Pero todo era silencio. Sintiendo que debía seguir adelante, regresó a su camión y se adentró en la niebla. Sin embargo, el ambiente se tornaba cada vez más pesado, y la sensación de que algo no estaba bien lo envolvía. A cada kilómetro pasaba más ropa, chaquetas, pantalones. Incluso un par de juguetes desgastados. Algo dentro de él le decía que debía dar la vuelta, pero la curiosidad lo empujó hacia adelante. De repente, escuchó un grito desgarrador resonar en la distancia, un llanto que heló su sangre. Martín se detuvo nuevamente, esta vez con el corazón en la garganta. ¿Era un niño? La idea de que alguien pudiera estar en peligro lo llevó a decidir investigar siguiendo el sonido. Se adentró en un pequeño sendero que se perdía entre los árboles. A medida que caminaba, el llanto se hacía más fuerte, pero también más distorsionado, como si algo estuviera tratando de atraerlo. Finalmente, llegó a un claro donde encontró un grupo de personas, todas con miradas vacías y rostros pálidos. Parecían atrapados en un trance, repitiendo un mantra incomprensible. Martín sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que algo estaba terriblemente mal. Sin embargo, antes de que pudiera retroceder, una figura emergió de entre las sombras. Era un hombre de aspecto siniestro, con una sonrisa perturbadora que mostraba dientes afilados. «Bienvenido, viajero», dijo el hombre, su voz resonando en el aire como un eco lejano. «Has llegado justo a tiempo para unirte a nosotros». Martín, sintiéndose atrapado, intentó retroceder. Pero se dio cuenta de que las sombras lo rodeaban. Los rostros de las personas en el claro se volvieron hacia él, sus ojos vacíos y llenos de desesperación. Era como si estuvieran esperando algo, y esa espera lo aterrorizaba. Sin pensar, giró sobre sus talones y corrió de regreso por el sendero. Con el eco de las risas y los gritos resonando detrás de él, el miedo lo empujaba a correr más rápido, y al llegar a su camión, saltó dentro y encendió el motor. La niebla parecía más densa que antes, pero no se detuvo a pensar. Se lanzó a la carretera, conduciendo más rápido de lo que jamás había hecho. Mientras se alejaba del claro, el sonido de la risa se desvaneció en la distancia. Pero la sensación de ser perseguido persistía. Al mirar por el espejo retrovisor, vio las sombras desaparecer en la niebla, pero sabía que nunca podría olvidar lo que había encontrado en aquel bosque. Al llegar al pueblo, Martín se sintió aliviado. Pero el horror de aquella noche lo acompañaría para siempre. A partir de ese momento, supo que algunas rutas debían ser evitadas. Y que el silencio de la noche a menudo ocultaba secretos oscuros. 5. Susurros en la noche. Era una noche oscura y tranquila cuando Elena, una camionera que recién comenzaba su carrera, emprendió un viaje hacia una pequeña ciudad. Había estado conduciendo durante horas y la soledad de la carretera comenzaba a pesarle. Mientras avanzaba, notó que el silencio era casi abrumador, solo roto por el sonido del motor de su camión y el roce del viento contra las ventanas, a medida que conducía. Elena sintió una extraña sensación de inquietud. La niebla comenzaba a descender, envolviendo la carretera en un manto espeso que dificultaba la visibilidad. Sin embargo, decidió seguir adelante, convencida de que no podía permitir que el miedo la detuviera. Había estado escuchando historias sobre camioneros que vivieron experiencias extrañas en la carretera, pero nunca pensó que le sucedería a ella. De repente, un susurro apenas audible llegó a sus oídos. Elena se detuvo y miró a su alrededor. Pero no había nada más que la oscuridad. El sonido parecía provenir de la niebla que la rodeaba. Con el corazón acelerado, decidió que debía seguir adelante, pero el susurro volvió a sonar, esta vez más fuerte. Era como si alguien la llamara por su nombre. «¿Hola?», preguntó, su voz temblando en el aire. No obtuvo respuesta. Solo el silencio opresivo que la envolvía. Sin embargo, el susurro continuó, cada vez más insistente, casi como un canto hipnótico que la atraía hacia la espesura de la niebla. Elena sintió que su curiosidad la consumía, con el pulso acelerado.
Decidió detenerse y salir del camión. La niebla era densa, y su linterna apenas podía atravesarla. A medida que avanzaba, el susurro se transformó en una risa suave y melodiosa. Algo en esa risa la perturbaba, pero al mismo tiempo la intrigaba. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Mientras caminaba, comenzó a ver sombras moverse entre los árboles. Se detuvo en seco, sintiendo que la respiración se le detenía. Las sombras parecían danzar, creando figuras que la miraban con ojos vacíos. Elena sintió el miedo apoderarse de ella, pero no podía dar marcha atrás. El susurro la llamaba y cada vez era más fuerte. Elena, ven, decía la voz clara y persuasiva, sin poder resistirse. Continuó adelante, adentrándose en la niebla. De repente, se encontró en un claro donde el aire era más frío. Allí, en el centro, había un círculo de figuras encapuchadas, sus rostros ocultos en la oscuridad. La risa se convirtió en un coro de voces, todas llamándola, invitándola a unirse a ellos. ¿Qué quieren de mí?, gritó Elena. Sintiéndose atrapada entre el miedo y la fascinación, las figuras se giraron hacia ella y en ese momento comprendió que no eran humanos. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural y sus risas se convirtieron en gritos ensordecedores que la rodearon. Elena sintió que su mente se nublaba, como si estuviera siendo arrastrada hacia un abismo oscuro. Justo cuando parecía que iba a sucumbir a la locura, un destello de lucidez la golpeó. Recordó las historias de otros camioneros sobre seres que se alimentaban del miedo y la desesperación, con un impulso de supervivencia. Dio la vuelta y comenzó a correr hacia su camión. El camino de regreso fue una lucha. La niebla parecía intentar atraparla, y las risas se transformaron en gritos furiosos que la perseguían. Pero Elena no se detuvo. Saltó dentro de su camión, encendió el motor y, con manos temblorosas, se lanzó hacia la carretera. Mientras se alejaba, la niebla comenzó a disiparse y el susurro se desvaneció detrás de ella, a medida que la luz del amanecer comenzaba a asomarse en el horizonte. Elena sintió que la vida regresaba a su cuerpo. Sabía que nunca podría olvidar lo que había experimentado esa noche. A partir de entonces, cada vez que pasaba por esa parte de la carretera, recordaba los susurros y las sombras. Aunque la niebla podía volver, la experiencia le enseñó que a veces la curiosidad puede llevarte a lugares oscuros, y que es mejor ignorar las voces que llaman desde la oscuridad. 6. El pasajero indeseado. Era una noche clara cuando Ricardo, un camionero experimentado, comenzó su viaje hacia el norte. Había recorrido miles de kilómetros en su carrera, pero esa noche algo se sentía diferente. La carretera estaba desierta y el aire era pesado, como si presagiara una tormenta inminente. Mientras avanzaba, comenzó a sentir fatiga, pero decidió que debía llegar a su destino antes del amanecer. Después de un par de horas, Ricardo notó a un hombre parado al borde de la carretera. Su ropa estaba desgastada y parecía tener una expresión de desesperación en su rostro. Aunque su instinto le decía que no debía detenerse, la compasión lo llevó a frenar y ofrecerle ayuda. ¿Necesitas un aventón?, preguntó Ricardo mientras el hombre se acercaba al camión. Sí. Por favor. Estoy tratando de llegar a la ciudad, respondió el desconocido, con una voz temblorosa. Ricardo le indicó que subiera, y el hombre ocupó el asiento del pasajero. Al principio, la conversación fue cordial. El hombre se presentó como Mateo y comenzó a contarle sobre su vida, pero Ricardo notó que había algo extraño en sus respuestas. Siempre parecía evitar hablar de su pasado y su mirada era inquietante, como si escondiera un secreto oscuro mientras conducían. La atmósfera en el camión se tornó tensa. Ricardo sentía que la fatiga lo estaba afectando y el silencio entre ellos se hacía cada vez más incómodo. Al mirar por el espejo retrovisor, notó que un grupo de luces brillantes se acercaba rápidamente detrás de ellos. Sin embargo, al girar la cabeza, solo vio oscuridad. Se sintió inquieto, como si algo estuviera acechando en la carretera. ¿Estás bien?, preguntó Mateo, rompiendo el silencio. Sí.
Solo tengo un mal presentimiento, respondió Ricardo, tratando de no dejar que el miedo lo dominara. De repente, el motor del camión comenzó a fallar. Ricardo intentó mantener la calma mientras la máquina se sacudía. Mateo lo miraba con una sonrisa inquietante, y Ricardo sintió que su corazón se aceleraba. Cuando el motor finalmente se detuvo, se encontró atrapado en medio de la nada, con la niebla comenzando a envolverlos. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Ricardo, sintiéndose cada vez más ansioso. No te preocupes, todo estará bien, dijo Mateo. Su tono casi hipnótico. Ricardo miró por la ventana, tratando de ver algo en la oscuridad. En ese momento, escuchó un susurro, como si alguien estuviera hablando en voz baja. La voz parecía venir de la niebla, llamándolo por su nombre. La sensación de pánico comenzó a apoderarse de él. ¿Escuchas eso?, preguntó Ricardo. Su voz temblando. Mateo sonrió aún más, pero no respondió. Ricardo sentía que la situación se estaba volviendo cada vez más extraña. Decidió que debía salir del camión. Al abrir la puerta, la niebla envolvió su cuerpo y el frío lo golpeó con fuerza. Cuando giró para mirar a Mateo, se dio cuenta de que el hombre ya no estaba en el asiento. Solo había una sombra en su lugar, una figura oscura que parecía moverse entre la niebla. Desesperado, Ricardo se dio la vuelta y comenzó a correr hacia la carretera. Los susurros se intensificaron, y podía sentir que algo lo seguía acechando en la oscuridad. Mientras corría, escuchó una risa escalofriante resonar detrás de él. Como si Mateo lo estuviera persiguiendo, finalmente llegó a la carretera, y comenzó a hacer señales a los coches que pasaban. Pero todos parecían ignorarlo, como si no lo pudieran ver. La niebla se espesaba a su alrededor, y el miedo lo consumía. Ricardo decidió que debía volver a su camión. Al llegar, se dio cuenta de que la figura oscura estaba allí, observándolo desde la niebla. Con el corazón en la garganta, saltó dentro del camión y encendió el motor. Para su alivio, el motor rugió a la vida. Mientras se alejaba, miró por el espejo retrovisor y vio a Mateo de pie en la carretera, con una sonrisa siniestra en su rostro. No podía creer lo que había vivido. Esa noche, Ricardo aprendió una valiosa lección. A veces, los pasajeros indeseados no son lo que parecen, y la carretera puede esconder horrores inimaginables. Nunca más detendría su camión por un extraño, y las risas en la niebla lo perseguirían para siempre. 7. La sombra en el asiento trasero. Era una noche tranquila cuando Sofía, una joven camionera, emprendió su viaje hacia un pueblo remoto. Había estado en la carretera durante años y se sentía cómoda conduciendo por la noche. Sin embargo, esa noche había algo diferente en el aire. La luna estaba oculta tras las nubes y la oscuridad envolvía la carretera como un manto inquietante. A medida que avanzaba, comenzó a sentir una extraña sensación de ser observada. Miró por el espejo retrovisor, pero no había nada. Con el tiempo, se convenció de que era solo su imaginación. Sin embargo, cuando comenzó a sentir cansancio, decidió hacer una parada en una gasolinera que había visto más adelante. Al llegar, notó que el lugar estaba prácticamente vacío, con solo un par de luces parpadeantes iluminando el área. Mientras abastecía su camión, un escalofrío recorrió su espalda. Sintió que alguien la miraba. Al girarse, vio a una figura oscura de pie en la esquina de la gasolinera. Observándola, a pesar de la inquietud que le provocaba, decidió ignorarla y continuar con su viaje. Con el motor en marcha y la radio sonando suavemente, Sofía se volvió a la carretera. Sin embargo, la sensación de ser observada no desapareció. Miró por el espejo retrovisor y esta vez la figura oscura parecía haber subido a su camión. Su corazón se aceleró y rápidamente miró hacia el asiento trasero, pero no había nada allí. Aún así, una sensación de presagio la envolvía. Mientras conducía, la radio comenzó a fallar, interrumpiéndose con estática y murmullos incomprensibles. Sofía intentó ajustar la frecuencia, pero no pudo encontrar una señal clara. La niebla comenzó a descender y la visibilidad se redujo drásticamente.
En ese momento, escuchó un susurro proveniente del asiento trasero, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Se detuvo en seco, sintiendo el pánico apoderarse de su cuerpo. ¿Quién está ahí?, gritó, su voz resonando en la cabina vacía. No hubo respuesta. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió girarse para mirar. Al voltear, vio una sombra en el asiento trasero. Una figura oscura que se movía lentamente. La respiración se le detuvo al darse cuenta de que no estaba sola. La figura parecía tener forma humana, pero su rostro estaba cubierto por la oscuridad. Sofía comenzó a temblar y, sin pensarlo dos veces, arrancó el camión y aceleró. La niebla se volvió más densa, y los susurros se intensificaron, resonando en sus oídos como un coro de voces. Ella intentó concentrarse en la carretera, pero el miedo la distrajo. De repente, la figura se movió más cerca y Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Lárgate de aquí», gritó, pero su voz se perdió en el silencio opresivo. Mientras conducía a toda velocidad, la figura comenzó a reírse, una risa fría y macabra que resonaba en la cabina. Sofía se dio cuenta de que debía hacer algo. Recordó las historias que había oído sobre espíritus que atormentan a los viajeros. Sin embargo, no podía dejar que el miedo la dominara. Con un impulso de valentía, giró el volante y se desvió hacia un camino secundario, buscando un lugar seguro. El camión rugió mientras se adentraba en la oscuridad. La niebla parecía seguirla. Pero Sofía no podía detenerse. Necesitaba encontrar una forma de liberarse de aquella presencia. Al llegar a un pequeño claro, detuvo el camión y salió, decidida a enfrentar su miedo. «Déjame en paz», gritó. Sintiendo que la adrenalina la impulsaba, la figura apareció de nuevo, esta vez más claramente. Sofía pudo ver que no tenía rostro, solo una sombra oscura que absorbía la luz a su alrededor. Sin embargo, en lugar de asustarse, se sintió extrañamente empoderada. Se dio cuenta de que había estado permitiendo que su miedo la controlara. «No, tienes poder sobre mí», declaró con firmeza. La figura se detuvo en seco y la risa se desvaneció. Sofía sintió que la presión en su pecho comenzaba a aliviarse. Con un último grito de desafío, giró sobre sus talones y corrió de regreso al camión. Al entrar, encendió el motor y se lanzó hacia la carretera. La niebla comenzó a disiparse y la figura se desvaneció en la oscuridad a medida que avanzaba. La sensación de ser observada desapareció. Sofía se dio cuenta de que había enfrentado su miedo y había salido victoriosa. Esa noche aprendió que a veces la verdadera batalla no es contra los fantasmas que acechan en la oscuridad, sino contra los miedos que llevamos dentro. Con renovada determinación continuó su viaje, lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que la carretera aún tenía muchas historias que contar. La última parada era una noche oscura y tormentosa cuando Gabriel, un camionero experimentado, se encontraba en medio de una larga ruta. Había estado en la carretera durante horas y la fatiga comenzaba a hacer mella en él. Mientras conducía, la lluvia caía con fuerza, y los relámpagos iluminaban brevemente el paisaje desolado. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que había pasado por una serie de áreas deshabitadas. La soledad de la carretera lo envolvía y la sensación de aislamiento se hacía más intensa. A lo lejos, vio luces titilantes que brillaban a través de la lluvia. Era un pequeño motel cuya apariencia era desgastada, pero parecía ofrecer refugio de la tormenta. Decidido a tomar un descanso, Gabriel se detuvo y salió del camión. La lluvia lo empapó al instante, pero no le importó. Se apresuró a entrar en el motel, donde un ligero olor a moho lo recibió. La recepcionista, una mujer de aspecto cansado, lo miró con una sonrisa forzada. «Bienvenido. ¿Necesita un cuarto?», preguntó con voz monótona. Gabriel asintió y ella le entregó la llave de una habitación. Mientras subía las escaleras, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en el ambiente le resultaba extraño, pero la fatiga lo llevó a ignorar sus instintos. Una vez en la habitación,
Se sacudió el agua y se sentó en la cama, cerrando los ojos por un momento. Sin embargo, el sueño no llegaba. Escuchó un suave susurro que parecía provenir de la pared. Al principio pensó que era el viento, pero a medida que prestaba atención, se dio cuenta de que las voces eran más claras, como si estuvieran discutiendo sobre algo. Intrigado y un poco asustado, se levantó y se acercó a la pared. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, sintiéndose cada vez más incómodo. No recibió respuesta, solo el murmullo persistente. Decidió que debía salir de la habitación. Al abrir la puerta, se encontró con un pasillo oscuro, donde la luz parpadeaba intermitentemente. El ambiente se sentía opresivo y la sensación de ser observado lo invadió. Sin embargo, su curiosidad lo empujó a explorar mientras avanzaba. Notó que las puertas de las habitaciones estaban entreabiertas. A través de las rendijas, vio sombras moviéndose, pero no pudo distinguir qué eran. La inquietud creció en su interior y decidió que era hora de regresar. Pero antes de que pudiera dar la vuelta, escuchó un grito desgarrador que resonó en el pasillo de ayuda. Era una voz femenina. Llena de terror, Gabriel se congeló. El instinto de ayudar lo llevó a seguir el sonido. Al llegar a una habitación, empujó la puerta y entró. Lo que encontró lo dejó sin aliento. La habitación estaba vacía, pero las paredes estaban cubiertas de fotos de personas desaparecidas. Sus rostros eran familiares y una sensación de horror lo invadió. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de él. Gabriel giró sobre sus talones. Pero estaba atrapado. Las luces comenzaron a parpadear y el susurro se transformó en un grito ensordecedor. Sintió que el aire se volvía denso y frío, como si algo estuviera tratando de atraparlo. «Déjame salir», gritó, pero su voz se perdió en el caos. Con un último impulso, empujó la puerta con todas sus fuerzas y logró abrirla. Corrió de regreso al pasillo, pero todo parecía diferente. Las puertas estaban cerradas y el ambiente se había vuelto aún más opresivo. El grito resonaba en su mente y la sensación de ser observado se intensificaba. Decidido a salir de ese lugar, corrió hacia las escaleras. Cuando llegó al vestíbulo, la recepcionista lo miró con una sonrisa siniestra. «¿Olvidaste algo?», preguntó. Su voz llena de un malicioso deleite. Gabriel sintió que la adrenalina lo invadía. Sin responder, se lanzó hacia la puerta de salida. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero eso no lo detuvo. Al salir del motel, la lluvia lo golpeó con fuerza. Pero la sensación de libertad lo llenó de energía. Mientras corría hacia su camión, miró hacia atrás una última vez. El motel parecía más oscuro y las luces parpadeaban de manera amenazante. Subió al camión, encendió el motor y se alejó rápidamente, sintiendo que el horror del motel se desvanecía en la distancia a medida que la tormenta se disipaba. Gabriel supo que había escapado de algo siniestro. Esa noche aprendió que algunas paradas pueden llevar a lugares que es mejor evitar. La carretera, aunque solitaria, era su refugio y prometió nunca más detenerse en un lugar que les susurrara secretos oscuros.